Nos encontramos con el economista Alberto Acosta Burneo, con quien queremos conversar sobre temas económicos de actualidad y de permanente preocupación en el país. Gracias, economista, por darnos esta oportunidad de conversar con usted, que normalmente y de suyo propio mantiene pues opiniones que son de peso en nuestro país. Bienvenido, Alberto, gracias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Los problemas políticos del Ecuador tienen un fuerte ingrediente económico, por no decir que estos son el todo de dichos problemas. En la actualidad, uno de esos problemas más graves, aparte del problema de la generación y de la distribución eléctrica, es Petroecuador, que se encuentra en el centro de los negociados y de la mala administración. ¿Hasta qué punto conviene seguir en la utopía de seguir explotando petróleo o tomar el camino de cerrar dicha producción y volcarnos hacia lo que están tratando en este momento de hacer conocer cuál es la venta de bonos de carbón? Bueno, el tema es que el petróleo lo seguimos necesitando. La venta de bonos de carbón no va a evitar que nosotros requiramos de petróleo y de derivados de petróleo para poder producir, para poder movilizarnos. Entonces, el país tiene que entender que estas cosas no son excluyentes. No es o el petróleo o la venta de bonos de carbono o el turismo u otras actividades. Se puede hacer todas las actividades a la vez y eso es lo que tiene que buscar el país. El país tiene que ir migrando gradualmente hacia una nueva matriz energética. Pero lo que ha hecho con estas decisiones equivocadas, por ejemplo, el cierre del Yasuní TT, que es un disparo en el pie, y además de una mojigatería de los ecuatorianos, porque lo que hicieron es decir, estamos en contra de producir petróleo, pero estamos muy a favor de seguir consumiendo combustibles fósiles. Y no solo eso, queremos que sigan siendo subsidiados, muy baratos y que dependamos cada vez más de los combustibles importados, porque el Ecuador cada día demanda más combustibles fósiles. Entonces, ambientalmente, la decisión de dejar de producir en el Yasuní TT no reduce un solo gramo de emisiones de carbono por parte del Ecuador. Es decir, no estamos haciendo nada para el mundo, para la naturaleza, porque estamos simplemente sustituyendo petróleo producido localmente por petróleo importado. Necesitamos definitivamente ya una política ambiental seria, correcta, de fondo, que En lo que este vaya es hacia punto, la sustitución del consumo, no a la sustitución de la producción, porque si sustituimos la producción, pero seguimos consumiendo, no logramos el objetivo. El objetivo viene por el lado de la sustitución del consumo con energías limpias. Eso es una política ambiental correcta. economista, se ha señalado de que la campaña que llevaron los Yasunidos y que la campaña que se hizo alrededor de del pronunciamiento del cierre del ITT, del Yasuní, fue financiada con fondos provenientes posiblemente del narcotráfico o de la corrupción. Esto generaría una nulidad sobre el acto jurídico realizado de la consulta popular. ¿Usted participaría del criterio de que, de ser así, se debería de investigar y lograr mediante las respectivas disposiciones judiciales nulitar dicha consulta? Bueno, yo creo que es una pregunta para un abogado, un tema jurídico. Lo que yo sí creo que debe llamarnos mucho la atención en esta consulta es la posición de los ecuatorianos, que con una visión yo creo que al final del día bastante miope, se preocupan y dicen, queremos aplacar nuestra conciencia, queremos sentirnos bien con nosotros mismos, queremos sentir que estamos cuidando a la naturaleza. Excelente esta preocupación ambiental y ojalá algún día tengamos una verdadera preocupación ambiental. Pero al mismo tiempo, no va a profundidad. Es un tema solamente para aplacar la conciencia, porque al mismo tiempo seguimos y cada vez consumimos más combustibles fósiles. Apoyamos los subsidios a los combustibles para que sean especialmente baratos, para que haya mucho despilfarro, para que haya mucha contaminación. Eso lo apoyamos. Y pensamos que hemos lavado nuestra conciencia diciendo que cuidamos del Yasuní. Yo creo que la conciencia ambiental tiene que desarrollarse en este país porque está en pañales. Necesitamos ir hacia una conciencia ambiental verdadera. Tenemos que ir hacia el uso de los recursos, sustituir en el caso energético las energías por energías renovables, hacia los desperdicios, el reciclaje de los desperdicios, un mejor consumo de recursos, más eficiente. El nivel de contaminación en el país es gigantesco.
y la poca conciencia ambiental es enorme, a pesar de que en estos temas emblemáticos aparecen todos como grandes defensores de la naturaleza. En el día a día todos son contaminantes, no tienen una conciencia de reciclaje, de reducir el uso de productos como los plásticos, Claro, utilizar plásticos reciclados, claro. reciclables. Es decir, la conciencia ambiental en el país tiene que pasar de este discurso y de estos grandes hechos emblemáticos que lo único que hacen es tranquilizar nuestra conciencia y decir estamos haciendo algo, a la práctica, al día a día, a cómo vivimos, cómo consumimos, en donde se tiene que ver toda la conciencia ambiental reflejada y que lamentablemente ese salto no lo estamos dando. Entonces, realmente la conciencia ambiental en el país tiene que avanzar muchísimo y tenemos que hacer transformaciones profundas para entender Economista. que la producción no es contraria al medio ambiente. Tenemos que producir y tenemos que cuidar el medio ambiente. El consumo tampoco es contrario al medio ambiente. Tenemos que consumir porque necesitamos para satisfacer necesidades, pero tenemos que hacerlo responsablemente. Tenemos que saber qué consumimos. Tenemos que reciclar los desechos. Es decir, tenemos que llevar esa conciencia ambiental a la vida diaria. Ese es el gran desafío en materia ambiental. Economista. Usted plantea como solución en el blog de WhatsApp que tiene el transformar Petroecuador en una multinacional petrolera. Pero ¿sería lo mismo o qué elementos se incluirían en su proceso administrativo y operativo para abstraer esa multinacional de la influencia de la corrupción, que es lo que le ha hecho tanto daño al país y a la empresa? Bueno, la diferencia es, lo que estoy planteando es corregir los incentivos, porque el problema que tienen las empresas públicas es un problema de incentivos. Se cree que es un problema de personas. Entonces todos dicen, es que son corruptos, reemplacemos las personas y todo se soluciona. Si fuese así de fácil, los problemas del sector público se hubieran solucionado hace muchísimos años. No son problemas de personas, son problemas de incentivos. Incluso las personas correctas terminan tomando las decisiones equivocadas porque los incentivos que existen son equivocados. Entonces, para corregir el tema de incentivos en el sector público, hay que hacer una transformación. ¿Cuál es el problema de incentivos en el sector público? Quien administra una empresa pública, solamente los políticos, solamente pueden hacer uso de los beneficios que esa empresa rinde en el corto plazo. No son dueños de la propiedad. Es decir, a ellos no les interesa maximizar el valor de la propiedad, les interesa maximizar los réditos de corto plazo. Es distinto que con una empresa privada. En una empresa privada el accionista no le interesa maximizar los réditos de corto plazo, le interesa maximizar el valor de su inversión, de su activo. Entonces eso da una visión totalmente distinta. Entonces, la manera de corregir los incentivos por el lado público es que, en el caso de Petroecuador, transformarlo en una sociedad anónima. Segundo, que cotice en el mercado de valores. ¿Por qué esto es tan importante? Porque vamos a poder medir la calidad de la administración de sus funcionarios, de sus gerentes. Si es que hacen una buena administración, el precio de la empresa va a subir. Si hacen una mala administración, el precio de la empresa va a bajar. Entonces es fundamental que esa empresa cotice en bolsa porque podemos medir la calidad de la administración y segundo, porque le da transparencia. Para estar en bolsa tiene obligatoriamente que presentar balances auditados, algo que Petroecuador no hace todavía, no tiene balances auditados. La empresa más grande del Ecuador no reporta a los ciudadanos. ¿Para qué? Si están muy bien haciendo sus contratos a espaldas de los ciudadanos, ¿para qué tener balances auditados? No lo hacen, no les da la gana. En cambio, si es una empresa que cotiza en bolsa, está obligada a ser transparente. Y tercero, ¿por qué cotizar, yo digo, en bolsa? No solo en bolsa nacional, en bolsa internacional. Porque yo creo que hay que abrir una parte del capital accionarial, hay que vender una parte de esa compañía. Primero, para que haya un grupo de inversionistas interesados, metidos en la compañía, viendo, más ojos viendo lo que sucede en esa compañía. Y segundo, para levantar capital. Ya tenemos que dejar de pensar en pequeño. En el Ecuador nos encanta pensar para adentro, en un mercado minúsculo, 17 millones de habitantes. Eso es lo que hay que cambiar esa visión. Tenemos que pensar hacia afuera, hacia el mundo. ¿Cómo hacemos que la empresa Petroecuador pueda ser una empresa multinacional petrolera que comience a invertir en Colombia, en Perú, en Chile, en el Asia, etcétera? Tenemos que mirar en grande. Y para eso hay que levantar capitales, hay que hacer una administración transparente que se logra mejorando estos incentivos, como estoy mencionando, para poder tener una empresa de primer orden, no a nivel ecuatoriano. No nos interesa una empresa de primer orden a nivel ecuatoriano, no debería interesarnos. Nos tiene que interesar una empresa a primer orden a nivel mundial. Hay que empezar a pensar en grande. Ese es el gran desafío y ese salto que tenemos que dar en el Ecuador.
Los grandes negocios a nivel internacional incluyen también la generación de energía, con la visión de energía eléctrica, con la visión que usted da de la opción que podría tenerse para solucionar el gravísimo problema de Petroecuador. Podríamos aplicarlo también al sector de generación y distribución eléctrica, contando que son dos negocios aparentemente en uno, pero que realmente son dos negocios diferentes. Sí, el sector eléctrico adolece de los mismos problemas que el sector petrolero, que en el fondo es el estatismo, esa visión de que el Estado tiene que tener el monopolio en estos sectores. Eso se consagró en la Constitución de 2008, los mal llamados sectores estratégicos. Realmente deberían llamarlo por lo que son, los monopolios estatales. Tenemos monopolio estatal en petróleo, monopolio estatal en electricidad. Y esos monopolios, lo que dice la Constitución de 2008, es que solo por excepción se puede tolerar la inversión privada. Estamos viviendo las consecuencias. Mientras el Estado tiene plata, se puede invertir, avanza la inversión, por ejemplo, en plantas hidroeléctricas, pero cuando el Estado se queda sin plata, se detiene la inversión, porque el único motor que está prendido, según esa Constitución, es el motor público. La Constitución de 2008 ordena a tener apagado el motor de la inversión privada. Entonces, un avión de dos motores, donde uno de ellos por Constitución está obligado a estar apagado, simplemente no puede ir muy lejos. Y es lo que vivimos en este momento. Desde 2019 no crece la capacidad de generación eléctrica. No crece porque el Estado se quedó sin plata. Y como es un monopolio estatal, si el Estado no tiene plata, pues nadie invierte. Y entonces desde 2019 no crece la oferta energética, mientras que como es natural, la demanda sigue creciendo porque crece la población, crece la economía. Entonces el resultado son apagones. Los apagones se producen por este modelo estatista. No es por el clima, no nos confundamos, es por el modelo estatista, porque desde 2019 no crece la oferta energética. Entonces, la solución a este problema pasa por abrir la puerta a la inversión, aprender lo que los comunistas chinos aprendieron hace muchísimos años. Y ellos dijeron, no importa que el gato sea blanco o que el gato sea negro, lo importante es que el gato case ratones. Lo mismo aplica aquí. No importa que sea inversión pública, que sea privada, que sea mixta, lo importante es que haya inversión. Entonces tenemos que cambiar nuestra legislación y nuestra mentalidad para abrir la puerta a cualquier inversión, pública, privada, mixta, debe ser absolutamente indiferente. Lo único que nos tiene que importar es que haya mucha inversión y que de esa manera se enciendan estos dos motores para que la economía pueda despegar. Y esto hay que hacerlo en muchos de esos sectores, todos estos sectores estratégicos, que son la garantía de que vamos a mantenernos en el subdesarrollo. Gracias a esos monopolios estatales, el monopolio nunca funciona, ni estatal ni privado. El monopolio termina generando anquilosamiento, falta de inversión, costos más altos, subdesarrollo. El monopolio definitivamente es una de las formas negativas de existencia, de generación de negocios en un país. Tal es así de que la legislación norteamericana los prohíbe profundamente y los controla en esa forma. Dentro de esto tenemos un problema adicional que tiene que ver con la estructura del Estado, esto es el Estado controlador monopolista que tenemos, pero además dentro de o inmerso dentro del problema de las empresas estatales, tanto Petroecuador cuanto corporaciones eléctricas y otras más que se dan, existe el componente de la corrupción que tiene que ver directamente con el tema sindicatos, con el sistema de estructuras, etcétera. ¿Cómo sería su idea como economista, como administrador, para poder desbancar a estos sectores que son generadores de sistemas de corrupción? Ese es uno de los grandes desafíos, es darle más transparencia a la administración pública. Y para eso hay que trabajar también en temas de fondo. Necesitamos un Estado que sepa priorizar, porque el problema es que cuando tenemos un Estado que interviene en todas las áreas, ese es un campo para más corrupción. Los mismos monopolios estatales de estos sectores estratégicos que dice, por excepción toleraremos inversión privada, eso lo que están diciendo es, abriremos una puerta para una corrupción infinita, porque queda en manos de un funcionario público decidir si se invierte o no se invierte, dar permisos o no dar permisos. Entonces, el desafío realmente viene por el lado de tener un Estado enfocado en lo importante, salud, educación, seguridad, que priorice, trabajar en la calidad de ese gasto. Y si el Estado se enfoca en lo importante y deja de intervenir en el resto de áreas, vamos a ver cómo la corrupción desaparece, porque toda esa corrupción prolifera
por este Estado intervencionista, un Estado que se mete en todo, que tiene que decidir dar sí o no a todas las actividades. Eso le da una discrecionalidad enorme a los funcionarios públicos y eso es una fuente inagotable de corrupción. Pasando a un último tema, economista. En medio de este proceso de lograr atraer inversiones, tal como lo ha manifestado el señor presidente y algunos sectores del gobierno, de repente General Motors anuncia que se va del país, dejando un vacío no claro todavía de alrededor de 3.000 plazas de trabajo y adicionalmente dejando en el aire a una serie de empresas que proporcionaban eh, materiales y cierto tipo de implementos. ¿Esto obedece a erradas políticas económicas del país o es una circunstancia neta propia de cambio de giro de forma de producción de la compañía norteamericana? Bueno, esto de aquí hay que entender, el Ecuador desde los años 70 aplicó una política de sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que hizo? Igual que otros países de la región, eh, decidieron bloquear las importaciones, cerrar sus mercados y mirar hacia adentro, producir para el mercado doméstico. En cambio, en la misma época, el Asia hizo una política contraria. Los países del Asia decidieron aplicar un modelo de apertura a las exportaciones, de fomento de exportaciones. Mientras en Ecuador el enfoque era, y en América Latina el enfoque era, bloqueemos importaciones para producir para el mercado doméstico, el Asia decía, vamos a fomentar las exportaciones para producir para el mundo. ¿Cuál es el resultado? Cuando empezamos en los años 50, 60, el Asia era mucho más pobre que América Latina. El resultado es que posteriormente, después de esta política, el Asia despegó. Los países del Asia se transformaron en potencias económicas como son en la actualidad, mientras que América Latina se quedó retrasada. Entonces, el Ecuador, mucho más tarde que el resto de países de la región, está recién desmontando este modelo equivocado de sustitución de importaciones. Es decir, el pensar que se puede producir para un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes con bajo poder adquisitivo es absurdo. No podemos salir adelante ni desarrollarnos produciendo para ese mercado tan pequeño. Tenemos que mirar hacia afuera. Entonces el Ecuador ha dado ese giro, el inicio de ese giro lo dio con la firma del acuerdo comercial con Europa, ahora se ratifica con el acuerdo con China, estamos a las puertas de un acuerdo con Corea del Sur. Al final del día, lo que estamos haciendo es que estamos desmontando la sustitución de importaciones. Lo que vemos con General Motors va más allá de una tendencia. Pensar que una empresa ensambladora de vehículos puede ser rentable para atender a un mercado minúsculo como el ecuatoriano o como el del Pacto Andino, no es viable. Por eso es que esa compañía ya se dio cuenta y dijo, en la región se ha desmontado la sustitución de importaciones. Si es que tenemos una planta, tiene que ser pensada en el mundo. Y lamentablemente la planta que tenía en el Ecuador no estaba pensada para producir para el mundo. No se concibió en ese concepto, se concibió para atender a un mercado pequeño. Pero el mercado de vehículos de este momento es un mercado muy competitivo, en donde hay grandes actores globales y en donde se necesita muchísima competitividad. Entonces, yo creo que esto es una enseñanza y que tenemos que tomarla muy en cuenta. De aquí en adelante, el país tiene que comenzar a mirar hacia afuera. Si un sector quiere salir adelante, tiene que mirar al exterior, ser competitivo para exportar, porque estamos dando ese giro que ya lo dieron hace muchos años Perú, Colombia, Chile. Ellos ya desmontaron la sustitución de importaciones. Nosotros recién estamos empezando, con mucho retraso. Pero esa es la ruta que tenemos para poder acelerar nuestro crecimiento y eso implica desafíos, implica girar, cambiar en las cosas que hacemos, mejorar la competitividad y enfocarnos en producir para el mundo. No enfocarnos en este mercado minúsculo y de bajo poder adquisitivo, sino enfocarnos en producir para el exterior. Definitivamente el sistema de la sustitución de importaciones impuesta por el economista Galo Montaño allá por el año 73, 74 realmente ha causado más daño y problemas que bienestar y mejoras para el país. Le agradecemos profundamente, economista Acosta, por habernos acompañado y estaremos molestándolo más adelante conforme el devenir de las diferentes situaciones económicas hagan necesario que el público lo conozca. Gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.